afectiva en adolescentes. En niños y niñas se dan distintos tipos de enfermedades, trastornos también se pueden poner ahí en el desarrollo, pero enfermedades mentales en la parte socioafectiva más, como que las más conocidas y frecuentes podría ser la ansiedad infantil, la depresión infantil. Que la ansiedad y la depresión hoy en día son patologías, vamos a decir así, enfermedades que afectan mucho, porque a raíz de lo que fue, por ejemplo, pandemia, los niños, sobre todo en las etapas infantiles, pasaron mucho tiempo sin contacto dentro de casa, o sea, no estaban cumpliendo de pronto con todas las necesidades que tienen en esa etapa de desarrollo, como por ejemplo, socializar, salir con los niños, ir al parque a jugar y demás, porque justamente esos niveles son para que los niños aprendan a socializar. Cuando van a iniciar unos niveles, 1, 2, 3, 4, 5 años, es para que aprendan a adoptar este tipo de conductas, a relacionarse, a compartir, a comunicarse, porque salen del primer entorno que es el hogar y van a relacionarse. Entonces, lo que hizo la pandemia fue primero una ruptura, porque los chiquitines en esa etapa pasaron de manera virtual, entonces no aprendieron relaciones. Eso también llevó, por ejemplo, a lo que es el uso excesivo de pantallas. Muchos de ellos pasaban mucho tiempo en el celular, en el televisor, en el computador, y entonces se provocó allí incluso alteraciones en la comunicación. De hecho, a veces dicen que hay más casos de autismo y se confunde con el autismo, pero es que se ha comprobado que hay una relación entre el consumo de lo que es pantallas y el desarrollo de la comunicación. Entonces, esto a la larga genera temas de ansiedad y depresión en los chiquitines. Y como les digo, también hablando más allá de lo que son trastornos del lenguaje, de la comunicación, que también se dan, y de la socialización, interrumpir este proceso. Excelente respuesta. ¿En qué se diferencia un trastorno de salud mental infantil de un comportamiento típico o transitorio en el derecho? En el desarrollo. Perdón, en el desarrollo. Bueno, los comportamientos típicos de las etapas de desarrollo, como lo dice su nombre, son típicos esperados en ese rango de edad. Por ejemplo, cuando hablamos de un bebé, se dice que de 0 a 3 meses levanta la cabeza, moviliza, ¿no? Ya por ejemplo de 4 a 6 se empieza a voltear, luego empieza a hacer un grito, luego empieza a gatear. Asimismo, de 3 a 4 o 5 años hay comportamientos esperados. Por ejemplo, se dice que a los 5 años ya deben empezar a cometer una autonomía, atarse los zapatos, desabotonar, abotonar, quitarse la rodilla, ¿no? Entonces, en cada etapa hay comportamientos que son típicos y esperados. Por ejemplo, en lo que es la adolescencia, la consolidación de la identidad y el desarrollo más de la personalidad que ya va a tomar matices. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Enfermedad mental, ¿no? Esto sería como una ilusión o un quiebre que pudieran afectar de una u otra manera a estos comportamientos típicos. Por ejemplo, si hablamos de una ansiedad o una depresión, estos pueden influir en este tipo de comportamientos, en las relaciones que tienen los niños con los demás, y se diferencian porque pueden producir incluso conductas que no son adecuadas, por ejemplo, conductas disruptivas, agresiones, por ejemplo, el trastorno del poder. Entonces, pueden de pronto afectar, pueden influir, pero sí se diferencian en esto, que no son cosas que son comúnmente esperadas y que pueden alterar muchas funciones en la persona. ¿Qué tipo de tratamientos, técnicas e intervenciones son más efectivos para tratar enfermedades mentales en niños? Bueno, depende de la naturaleza de lo que llamamos enfermedad mental, ¿no? Bueno, como les decía, por ejemplo, si hablamos de una ansiedad o una depresión infantil, lo más adecuado es la terapia, puede ser una terapia cognitivo-conductual que complementa bastante bien para este tipo de trastornos. Si hablamos, por ejemplo, de extremos, de trastornos también de conducta, puede ser ese mismo cognitivo-conductual.
intelectual, más conductual. Se puede aplicar también técnicas de relajación, de gestión de las emociones, mindfulness, yoga, porque responde mucho a la naturaleza también de la situación. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno de la comunicación, del lenguaje, entonces requeriría otro tipo de terapia y de intervención. Si hablamos de pronto de TEA, entonces de pronto se necesitará una intervención más psicopedagógica alineada a fortalecer las funciones ejecutivas, atención, memoria, regulación y demás. Entonces depende de la naturaleza de cada situación. Un gusto, dicen estar aquí con usted. Mi pregunta para ustedes: ¿qué recursos o programas de apoyo existen para los niños con enfermedades mentales y sus familias? Bueno, como te decía, partiendo de que las enfermedades mentales como tal es una categoría muy amplia, ¿no? Que pueden ser situaciones que afecten al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional, al desarrollo comportamental, conductas y demás, la variedad de programas que funciona responde en función de esto. En nuestro ámbito, en nuestra realidad ecuatoriana, pudiéramos verlo desde dos aristas, desde la salud y desde la educación. Desde lo que es el área de salud, acá en el Ecuador, por ejemplo, tenemos desde el Ministerio de Salud programas para prevención de lo que son la depresión, enfermedades, trastornos psicológicos, si lo podemos decir así. Tenemos también una línea de atención. Por ejemplo, recuerdo que hay una línea de atención para cuando, por ejemplo, las personas tienen de pronto algún pensamiento de idea suicida, hay líneas de emergencia, ¿no? Esto lo maneja el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Asimismo tenemos atención, por ejemplo, psicológica y gratuita, tenemos también atenciones psicológicas y pues también a veces existen fundaciones, programas que también se dedican a la concientización, al apoyo y a la prevención del área sanitaria y de la salud. Ahora, desde el área de la educación nosotros también hacemos nuestro aporte, pero de una manera ya más preventiva. Por ejemplo, en lo que es el Ministerio de Educación tenemos programas de prevención de lo que es la salud mental, que hay que hablar sobre estos temas, que hay que empezar a dejar de pensar que hablar de depresión y ansiedad es un tabú, que es importante manifestar las necesidades de las funciones. Tenemos también pues, programas de lo que hace, por ejemplo, los departamentos de consejería estudiantil, con la atención en el eje socioemocional, se llama, donde tratamos de hacer prevención y intervención primaria y se deriva, se trabaja en conjunto con salud, ¿no? Tenemos también, bueno, como les decía, mucha prevención, desde la educación es mucha prevención, desde la salud es más ya la intervención, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que es podríamos trabajarlo desde lo que es la formación a docentes, la educación y la orientación familiar, para que desde la familia también se concientice y se entienda este tipo de situaciones, ¿no? Y solo hablando de la parte afectiva, ahora si hablamos de, pues, como les decía, los muchos otros trastornos y demás, responden de manera diferente. Por ejemplo, si hablamos de temas del neurodesarrollo, pudiéramos decir, por ejemplo, el autismo o el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo, desde la parte educativa es su abordaje, la inclusión, la atención especializada, las adaptaciones curriculares necesarias, la evaluación que había que hacer, ¿no? Y desde la parte clínica y la salud, del mismo modo también ese apoyo y esa intervención. Pero cada cosa, como les digo, con un abanico tan amplio se direcciona. Pero en conclusión, desde todos los ámbitos se lo aborda, principalmente los programas desde la salud y desde la educación. Depende también mucho de las instituciones y de lo que cada institución pues, trabaje, impulse programas, proyectos que también decidan diseñar y implementar. Pero lo que es a nivel también del Ministerio de Educación, sí se cuenta también con programas que responden a este tipo de necesidades. De hecho, en el año 2023 se modificó el modelo de gestión de redes del Departamento de Consejería Estudiantil y se incluye este eje de atención socioemocional, como les digo, que justamente para atender este tipo de situaciones. No de manera directa, si hay una psicoterapia o una intervención, pero que detectando, acompañando, derivando y brindando pues, las adaptaciones necesarias para que estos niños, jóvenes, adolescentes puedan continuar también con sus procesos educativos. Y en el área de la salud también hay mucha prevención también. Hay fundaciones incluso también que se dedican a aplicar este tipo de servicios. Yo creo que
tratamiento de enfermedades mentales en niños. Quisiera aquí separar dos términos. Has dicho detección y has dicho tratamiento. Como tal, si son... A ver, si vamos a la detección primero, ¿no? La detección en el campo de la psicopedagogía creo que ha avanzado mucho porque hemos trabajado desde la sensibilización a las comunidades educativas, a las familias y a la población en general sobre la importancia de estos temas. No solamente desde la psicopedagogía, sino también desde otras ciencias afines, ¿no? Pero hablando ya en el contexto educativo, sí, mucha socialización para poder empezar a romper los tabúes y hablar sobre estos temas, ¿no? Que también la formación de los profesionales en psicopedagogía que toman parte de la psicología para aprender a reconocer, identificar síntomas o signos de posibles trastornos psicológicos y poder realizar la respectiva derivación o tratamiento para esto. En lo que es tratamiento como tal, si hablamos de, por ejemplo, patologías o, por ejemplo, trastornos asociados con una depresión severa o un trastorno bipolar o temas así, desde la psicopedagogía como tal no podemos dar tratamiento a eso. ¿Ya? Hay que entender que allí es necesario que se derive a un clínico, a un psicólogo clínico. Por ejemplo, si hablamos de trastornos del neurodesarrollo, lo mismo. La psicopedagogía observa, ve síntomas, sí, nos puede evaluar incluso y decir, bueno, hay un diagnóstico presuntivo de que posiblemente el niño o la niña, por ejemplo, tenga autismo, tenga TDAH, pero aún así debe complementarse de otros profesionales que ayuden a constatar esto y el diagnóstico lo debe dar un clínico, ¿ya? Ahora, allí sí hay una especie de tratamiento que nosotros no lo llamamos tratamiento, sino intervención psicopedagógica, que es atender a esos procesos de favorecer y mejorar el aprendizaje de estos niños y niñas con estas condiciones. Ahí también atendemos, por ejemplo, a un niño con depresión o con ansiedad, sí, pero no la depresión y la ansiedad como tal clínicamente, sino a favorecer los procesos de aprendizaje, ¿no? A trabajar, por ejemplo, autoestima, motivación, adaptaciones curriculares, lo mismo con trastornos de neurodesarrollo. Hay que trabajar adaptaciones curriculares, hay que trabajar funciones ejecutivas, memoria, concentración, atención, ¿no? Entonces sí trabajamos en esa parte. Entonces sí me gustaría aclarar que como tal tratamiento casi como que no hablamos de eso, sino más bien de intervención psicopedagógica, pero dentro de lo que nuestra profesión nos permite. Psicoterapia no podemos hacer, el psicopedagogo no puede hacer psicoterapia, eso lo tiene que hacer el psicólogo, el clínico, el terapeuta, ¿no? Lo que podemos hacer es dar consejería o orientación a problemáticas que muchas veces se les presentan a las personas, pero psicoterapia no. Entonces, atender patología, llegamos hasta que la detectas, la reconoces, la empiezas a ver que es posible una patología, lo que debemos hacer es articular para que se trabaje con otros profesionales. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo pueden las escuelas contribuir el bienestar emocional generalizando entre los estudiantes sin enfocarse únicamente en aquellos infantes con enfermedades mentales? Esta pregunta es muy bonita porque justamente es una de las cosas del corazón de nuestra carrera. Si bien es cierto que tenemos estudiantes, niños, niñas con ciertas situaciones, condiciones, que ni siquiera se les pudiera llamar una problemática, sino una condición, no quiere decir que la psicopedagogía solamente atienda a esta población. Nosotros atendemos a toda la población. De hecho, el psicopedagogo acompaña a todas las personas a lo largo de todo el desarrollo del ciclo vital. No solamente nos limitamos a niños o adolescentes, sino a adultos, primera infancia, incluso desde la estimulación temprana, ¿no? Porque atendemos a lo largo de la vida de la persona. Bueno, siguiendo esta línea, aquí tenemos nosotros, es como un superpoder, le digo yo, en las manos, porque desde las instituciones educativas es uno de los lugares idóneos donde podemos trabajar esto de la educación emocional, el bienestar emocional de nuestros niños y niñas. Porque ya cuando ingresan a la escuela es como su segundo hogar, ¿no? El docente tiene la oportunidad de estar día a día con todos los niños y observar cuando uno le pasa algo que tiene, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo a todos? Sin separar, como tú me dices, solamente esa población, ¿no? Allí trabajamos desde los programas,
de la intervención grupal. ¿Cómo se podría hacer en las instituciones educativas? Aparte de los programas y proyectos que muchas veces se trabajan, como por ejemplo Educar en Familia, programas de prevención de vida, sobre la salud mental y demás, también se puede hacer desde la misma dinámica de la clase, en los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje, como transversalizando los contenidos. Es decir, voy a dar la clase de lengua, ¿ya? Y si estamos aprendiendo, qué sé yo, a escribir oraciones, sujetos, predicados, demás, artículos, demás, puedo utilizar ese contenido para hablar sobre qué, sobre, por ejemplo, reconocimiento emocional, gestión emocional, por decir, qué sé yo, la tristeza es una emoción que se siente así, que se manifiesta así. Entonces, es cómo podemos transversalizar. Esa es una forma. La otra forma también es desde las tutorías. Los docentes también tienen que ser tutores. Y hay unos momentos que se llaman acompañamiento pedagógico, si no estoy mal. Entonces, aquí también podemos crear espacios como talleres, como sesiones, para trabajar en lo que es la educación emocional, para dotar a los estudiantes de habilidades para la vida. También, por otro lado, porque hablamos de bienestar emocional, que es algo integral, ¿no? Entonces, la parte de la educación emocional, ¿no? Pero ¿cuál es la otra parte también? La parte social, entonces, y la parte familiar. Desde las instituciones educativas, desde la orientación familiar, también podemos favorecer al bienestar de los estudiantes. Desde la formación docente, en la formación docente, por ejemplo, en las prácticas pedagógicas, en las prácticas, en las técnicas didácticas, en el manejo y motivación del aula, porque si hay un docente que maneja bien su aula, que motiva a sus estudiantes, que los impulsa, pues obviamente esto va a generar un bienestar emocional. Entonces, todo está totalmente concatenado, porque desde que el niño también aprende, si aprende con emoción, con un buen ambiente, va a aprender mejor, ¿no? Y estos son conceptos de la neurociencia aplicados a la educación. Entonces, sí, lo podemos hacer en muchas áreas, desde programas, proyectos, talleres, intervenciones y desde las mismas clases y procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta ha sido la entrevista de hoy junto a la licenciada Kimberly Gallardo. Le agradecemos de parte del grupo Comunidad en Educación. El gusto ha sido mío. Esperen los próximos videos. Denle like y suscríbanse. Y activen la campanita. Bueno, esta ha sido la entrevista de hoy junto a la licenciada Kimberly Gallardo. Le agradecemos de parte del grupo Comunidad.